Buenas tardes con todas y con todas. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Sara Sonia Gaspar Pacheco, jueza provisional civil de la Corte Superior de Justicia de Lima e integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia. Ella nos presentará el tema, el derecho de alimentos y su efectividad. No se olviden dejarnos sus consultas en los comentarios y la doctora tratará de responderlas al final de su exposición. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias, Claudia. Igualmente, buenas tardes con todas y todos y bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias que viene realizando la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. En esta oportunidad, para tratar el tema referido al derecho de los alimentos y la efectividad de los mismos. Para ello, me permito indicar en primer término que todo ser humano en la relación social que viene sosteniendo va a establecer relaciones o vínculos fundamentales y esenciales. Uno de ellos es la constitución de las unidades familiares. Dentro de ellas se van a establecer relaciones familiares de manera natural y que también por la relevancia que ellas tienen van a generar relaciones legales. Es dentro de ello que se van a generar, como bien indicado, relaciones entre los integrantes de este núcleo familiar, que puede ser las denominadas familias clásicas o las familias que pueden haber sido, como se denomina también, las ensambladas o las reconstruidas, o las denominaciones diversas que tienen. Es ahí, como hemos indicado, surgen relaciones naturales, surgen derechos y surgen también deberes que se van a dar entre los miembros de la familia. Estas relaciones y también que están sobre la base de los reconocimientos de los derechos que no son dados por las personas en esta relación, sino ya vienen establecidas. Uno de estos derechos básicos, esenciales, es el derecho que se tiene a los alimentos, que tienen todas las personas por igual y por ende es un derecho esencial y fundamental, por que constituye un derecho que es vital para el mantenimiento de la integridad de la persona y de la vida misma. Por ello es que se ha considerado conceptualizar o marcar cuáles son las características, que hay que dejar en claro que no son las únicas, sino van a ser características o conceptos que pueden ir evolucionando, mejorando, van abarcando, van cubriendo otras necesidades que van a surgir en las relaciones, como hemos indicado, sociales, que se presentan entre todas las personas o todos los seres humanos. Para ello, nuestra normatividad, como es el Código Civil y como es el Código de los Niños y Adolescentes, ha pretendido conceptualizar o dar pautas de qué conceptos abarca lo que se refiere al derecho de alimentos. Para ello debemos indicar que se refiere al derecho de alimentos como los alimentos propiamente dichos, es decir, aquello que requiere cada persona para prosperar o para realizar su alimentación. De la misma manera, va a cubrir conceptos que se refieren a la vivienda, a la vestimenta, a la formación tan importante como lo es la educación, dependiendo de la edad, la instrucción y la preparación para el trabajo, para el oficio o para una profesión. De la misma manera, a la atención a la salud, pero no solamente la salud física, sino también la salud a nivel psicológica. También abarca lo que se refiere a los alimentos, la recreación o la utilización de forma de vida de los tiempos libres de los beneficiarios de la pensión de alimentos. Una vez determinado lo que se ha desarrollado como concepto de alimento o que genera qué aspectos abarca ello, debemos indicar también que, como hemos señalado al inicio, se generan relaciones familiares donde se establecen derechos y deberes. Se genera entonces, de acuerdo a la situación de la familia, como sabemos todos, la familia se viene a constituir ya sea por la existencia de una relación matrimonial o por una relación voluntaria que han constituido o que han dado lugar dos personas. En ese sentido, si tenemos
como el inicio de la familia cónyuges, la obligación y el deber alimentario será entre cónyuges. Si hablamos de una relación convivencial o una relación de pareja que establece ciertas características, entonces la obligación se generará entre convivientes. Asimismo también entre padres e hijos y de hijos a padres, y también en las relaciones colaterales o en las relaciones entre hermanos. Fijado esto, es decir, quiénes se deben alimentos, ello también va a determinar quiénes están legitimados para solicitarlo. Esto es, cónyuges, convivientes, hijos, padres, hermanos, y en el caso de que no exista ninguna de estas personas y se trate de niños, adolescentes, que no tengan alrededor familiares, pero sí tengan a cargo una persona que atiende y los cuida, ya sea de hecho porque ha existido una colocación familiar, una disposición de alguna entidad, ella será la encargada y será la legitimada a solicitar a los padres o a hermanos o a la persona que se encuentra obligada, que es establecida por ley, para solicitar a su favor y en beneficio de estas personas. Como hemos indicado, este derecho de alimento, y como también es posible que el ejercicio del mismo se realice de manera voluntaria. Muchas veces hemos escuchado que las personas dicen, tengo que acudir o tengo que ir al Poder Judicial para poder ejercitar o para que este derecho de alimento se haga efectivo. Pero ello cabe señalar que no es así, porque el Poder Judicial debe ser la entidad a la cual yo deba acudir en última instancia. Por cuanto, como hemos precisado, y voy a seguir recalcando, que en esta relación familiar debe primar aspectos básicos. Puede romperse, puede quebrarse la relación sentimental entre la pareja, pero lo que no se puede quebrar y no se puede extinguir o desaparecer es principios como la cooperación y la solidaridad que existe entre los miembros de la familia. Por ello es posible, y así debe orientarse, que entre los miembros de la familia, ya sea el padre o ya sea la madre, cuando existe una suerte de búsqueda de efectivizar que el alimento se proporcione en los conceptos ya señalados, puedan llegar o puedan convenir voluntariamente, aún vivan en el mismo lugar, porque sabemos que pueden haber familias que viven en la misma casa, en el mismo hogar, en el mismo domicilio. Hay una discrepancia entre ellos y creen que por el hecho de seguir viviendo no se puede llegar a establecer un orden, porque cabe señalar que el determinar una pensión de alimentos, el fijar una pensión de alimentos o el otorgar una pensión de alimentos genera también orden en la familia. Por ello pueden convenirlo dentro del hogar qué cantidad o cómo puedo yo satisfacer las necesidades que hace un momento he señalado, o en su caso acudir a un tercero, porque también se nos permite o se ofrece a todas las personas mecanismos alternativos de solución de conflictos, como son las conciliaciones extrajudiciales, que pueden ser públicas, que están instituidas en organismos del Estado o en organismos municipales, y también en los privados cuando exista alguna posibilidad de recursos para acudir. Las personas, mediante un facilitador o una persona que los orienta, que les permite entender la problemática que tienen, pueden llegar también a establecer la pensión o la obligación alimentaria. Y esta es una alternativa mucho más flexible para arreglar el problema, el conflicto que surgió en la relación familiar, por cuanto las personas, padre o madre, padre, hijo o padre, hija, madre, hija o hermanos, conocen una realidad específica que muchas veces una autoridad extrafamiliar no la conoce. Por ello es que se posibilita que las partes puedan concurrir a un centro de conciliación y en este lugar puedan encontrar y fijar una pensión o una obligación alimentaria, ya sea que la asuma la madre o ya sea que la asuma el padre, o establecer un orden en qué medida cada uno de los dos o de las personas responsables pueden fijar una pensión de alimento, que va a darse la facilidad de que ésta sea cumplida en diversas formas. Por ejemplo, pueden las partes fijar
una pensión de alimentos que se puede expresar en bienes, no necesariamente en dinero, o de ambas, porque puede ser que uno de los padres, ya sea la mamá o el papá, o el hijo o la madre, se puedan comprometer a asumir gastos como, por ejemplo, de vivienda, a lo mejor el alquiler, el pago de servicios básicos, a lo mejor la pensión de estudios del niño o la niña adolescente, la pensión estudiantil de una persona que viene siguiendo estudios para formación profesional, o en su caso también contribuir con sumas de dinero específicas, es decir, de ambos. Ello todo se permite dentro del ámbito extrajudicial y en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Esto nos va a permitir que las partes, por expresión de voluntad, conociendo sus realidades, conociendo sus capacidades, puedan acudir y solucionar por ellas esta situación que se generó muchas veces por el quiebre de la relación familiar. Y esto va a generar el efectivo ejercicio de un derecho, el de alimentos, el planteamiento de una pensión o una obligación de alimentaria que va a establecer orden en las relaciones familiares y además, sobre todo, la efectiva protección de las necesidades que tiene en la mayoría de casos el niño o la niña adolescente o por personas en condición de vulnerabilidad, personas que pueden estar en situación o en condición de discapacidad y personas adultas mayores, que todas ellas pueden ser beneficiadas. Como hemos indicado, el derecho a los alimentos es un derecho inherente y fundamental de toda persona. Por ende, toda persona que tiene las necesidades en relación a los conceptos indicados pueden solicitar y pueden convenir por una pensión o en una pensión de alimentos. Y la efectividad de ese ejercicio se va a alcanzar con la materialización, en este caso, de manera extrajudicial, mediante la realización de este acuerdo que van a ser de la voluntad de las partes y se va a venir ejecutando, así como se llegó al acuerdo, de manera voluntaria. Y solo en el caso de que esta no sea posible, también la ley ha generado el mecanismo para su efectividad, porque recordemos que este acuerdo, que esta voluntad que ha sido expresada por las partes, por las dos, tanto por el obligado como por el beneficiario o el que representa al beneficiario, puede ser la mamá, por ejemplo, que representa a sus niños o a las niñas, va a generar pues que se haya reconocido ya un derecho contenido o transformado en una cantidad de bienes o en una cantidad dineraria, que establece un orden de cuándo debe cumplir, en qué oportunidad la debe realizar, la periodicidad que debe realizarse. Entonces genera un orden tanto para el beneficiario como también para el obligado. Este reconocido derecho por las partes, hay que resaltar ello, si no es cumplido por el obligado, entonces puede llevarse ya este documento, que es un acta de conciliación y a la cual la ley de conciliación 26872 le otorga una calidad, se le denomina título ejecutivo, por la cual se traslada al órgano jurisdiccional, en este caso a un juzgado de paz letrado, del lugar donde domicilia, ya sea la demandante o el demandante, o donde domicilia el demandado o el ejecutado, que también es otra denominación que se realiza a la persona a quien se pide el cumplimiento de la pensión de alimentos ya reconocida en este documento. Lo que se hace es notificarle e indicarle que acredite que ha cumplido o no con la obligación a la cual se comprometió voluntariamente. En el caso de no haberlo realizado, entonces se va a ejecutar de manera forzada. Esto es, se va a requerir, se va a culminar el cumplimiento del acuerdo que fue plasmado en esa acta de conciliación. Como vemos, si bien es cierto, parte de una expresión de voluntad, solo en el caso extremo de incumplimiento se llegará al Poder Judicial para esa ejecución. Pero ¿qué pasa en las situaciones en las cuales no fue posible que cuando se quebró esas relaciones familiares
no pudieron acordar, no pudieron de manera voluntaria llegar a un acuerdo. Entonces, se establece la posibilidad a la parte que representa o busca ejercer un derecho, esto es, a la madre, que de acuerdo a estudios que ha desarrollado la Defensoría, más del 90% son las madres las que acuden al Poder Judicial para demandar pensión de alimentos para sus hijos, en este caso niños, niñas y adolescentes. Y también lo pueden hacer los adultos mayores como padres o madres a su hijo o hija que también pueden demandar alimentos. O en el caso que exista alguna situación de necesidad de alguno de los parientes o de que hemos iniciado al inicio de la exposición. Acudimos al Poder Judicial mediante hoy los formatos de pensión, de demanda de alimentos, están elaborados de manera sencilla y se encuentran accesibles en la página web del Poder Judicial de todas las cortes a nivel nacional, la cual permite que en un lenguaje sencillo y claro las partes puedan por sí mismas llenarlo y poder expresar el reclamo y la efectividad y el ejercicio del derecho a que este derecho de alimento sea efectivo. Esta se presenta con requisitos o elementos básicos como puede ser la partida de nacimiento y algún elemento de prueba que acredite las necesidades antes señaladas y así también dando información básica como el lugar de trabajo o la actividad o el oficio a la cual se dedica el demandado o el obligado alimentario. Posteriormente, comunicado de la existencia de esta solicitud o esta demanda al demandado, él tendrá la oportunidad de contestar y de responder a lo que se le viene pidiendo y demostrar también cuál es la situación frente al pedido que se le viene formulado. Convocarán a una audiencia, se buscará igualmente llegar a un consenso, a un acuerdo que permita que las partes, las llamadas a cumplir determinadas obligaciones, puedan llegar a un acuerdo conciliatorio. Y si ello no es posible, entonces será el juez quien tendrá que fijar una pensión de alimentos que se va a trascender o que se va a expresar en un monto dinerario, ya no permitiendo, pues, si es que no fue solicitado así, fijarla en bienes o en el pago de determinados servicios o disgregar determinados conceptos, sino fijarlas de manera general, tomando en consideración los conceptos que ya se han determinado. Esto es educación, salud, vivienda, vestimenta, recreación, la alimentación propiamente dicha. Y para ello se han establecido criterios o lineamientos para la cual se van a tomar en cuenta. Esto es, la pensión de alimentos muchas veces se considera o se cree que se toma a criterio y a voluntad del magistrado, lo cual no es así, puesto que se nos marca que tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades que tiene el beneficiario con la pensión de alimentos. En el caso de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad, se puede generar la presunción de necesidad. Es decir, no está en discusión o no vamos a averiguar cuáles son las necesidades, porque estas son necesidades naturales, propias de la edad, propias de la situación, propias de la relación familiar de los menores, en este caso de niños, niñas y adolescentes, que es la expresión adecuada. También tenemos que tener en cuenta cuál es la capacidad económica que tiene el demandado o cuál es la posibilidad de que este obligado pueda hacerse de medios o de recursos para atender estas necesidades. Y aquí, como sabemos y como venimos escuchando dentro de este ambiente que venimos todos cumpliendo, que es de aislamiento social, hemos escuchado que la mayoría de la población, de nuestra población, de nuestros compatriotas, tienen trabajos independientes o están dentro del rubro de los trabajos informales. Pero también hay un número considerable de personas que realizan trabajo dependiente. Vamos a referirnos en primer término los criterios y los aspectos que se van a considerar para efectos de fijar una pensión de alimentos o expresar el derecho de alimentos mediante una resolución judicial, teniendo en cuenta los criterios de la capacidad económica que tiene el demandado. Si esta persona tiene un trabajo dependiente y en ella recibe una remuneración, recibe ingresos adicionales como bonificaciones, como incentivos,
y estos están sujetos a ser afectados, pues constituirá todo lo que perciba, sea la denominación que ésta tenga, parte de lo que se va a considerar por el juzgador para fijar la pensión de alimentos. Es decir, de todo lo que perciba una persona que tiene una relación de dependencia, se descontará y se considerará para fijar la pensión de alimentos. Muchas veces esta va a ser fijada en sumas fijas y en otras oportunidades de manera porcentual. Generalmente, cuando se trata de trabajadores o de obligados dependientes, se orienta a fijar una pensión de alimentos de manera porcentual. Es dentro de los límites y dentro de los alcances que nos permite también la ley fijar la pensión de alimentos, que está marcado dentro de un 70%. Aquí también hay que considerar que vemos las necesidades que tiene el alimentista, vemos la capacidad económica que tiene el obligado, pero también vamos a verificar la información que nos pueda proporcionar tanto la demandante como el demandado, porque se pueden generar situaciones en que el obligado no solamente tenga como obligación la pensión que se le viene a solicitar por la demandante, sino puede tener una obligación similar o igual. Esto quiere decir que puede tener otros hijos, puede también significar que ya venga otorgando pensión de alimentos a otros hijos o hijas. Entonces, se va a tener que considerar también esta situación para efectos que la posibilidad de abarcar el margen que nos da la ley para fijar una pensión de alimentos pueda proteger a todos estos hijos, sean que hayan nacido de una relación matrimonial o no, porque debemos enfatizar que todos los hijos tienen los mismos derechos, tienen las mismas posibilidades de hacer y de acceder a ser asistido y de que sus necesidades necesarias sean pues cubiertas por quienes están obligados. Mucho también se hace referencia que se indica en las demandas o los mismos obligados, o podemos escuchar, pero si la madre también trabaja, ella debe dar. Aquí las obligaciones de los padres se comparten, pero no hay que olvidar que un criterio para fijar también no es lo que la madre pueda aportar en suma dineraria, porque hoy en día, por una consideración también de la posición, del empoderamiento que ha tenido la mujer, el trabajo que se realiza en hogar no remunerado también es considerado y así se toma en cuenta en toda decisión que se viene tomando para fijar pensiones de alimentos. Porque si bien es cierto, muchas veces se dice, el varón es el que da la suma de dinero. Sí, pero el trabajo que se realiza en casa tiene también un valor económico, tiene también un valor en mercado, tiene también un valor de contribución que realiza en este caso y los padres. Y muchas veces el valor del trabajo que se realiza en casa puede muchas veces también superar al valor de la suma de dinero que se fija como pensión. Esto va a estar en relación a las circunstancias y las particularidades de la familia de la que estamos hablando, porque hay que dejar en claro que también muchas veces se indica por qué a una persona se le fijó 100 y por qué a otra 50, porque nuevamente hay que recalcar, para fijar una pensión de alimentos hay criterios y cada una de las realidades, cada una del núcleo familiar, cada una de las familias tiene particularidades diferentes, ¿okay? Tiene necesidades diferentes, pese a que estas pueden ser conceptualmente las mismas, y las capacidades y las obligaciones de quien está obligado a otorgarla puede también ser variable o puede tener situaciones específicas en cada una. Por eso es que cada uno de los casos se analiza y se resuelve en relación a las circunstancias particulares de la familia que se ve involucrada en el sistema judicial. Como hace un momento hice referencia, las partes voluntariamente pueden también fijarla, conociendo sus realidades, conociendo sus particularidades. Esas particulares y esas realidades, por el hecho de acudir al Poder Judicial, no se van a dejar de lado para reconocerlas. Esto es, que se tienen que tener
en cuenta necesariamente para que en su oportunidad el juzgador pueda fijar o pueda establecer un monto dinerario que permita satisfacer las necesidades del alimentista en contribución en conjunto, en familia, en núcleo familiar o la familia que se ve involucrada en la litis o en el proceso judicial que se tiene conocimiento. Una vez que el juez ha realizado todo este análisis, también pasa a realizar lo mismo cuando se trata de personas que realizan trabajo independiente. Puede ser profesionales que otorgan recibos por honorario, y como también nuestra realidad nos dice, muchos de ellos no lo realizan, o realizan trabajos informales que pueden ser choferes de transportes informales, pueden ser taxistas independientes, pueden ser personas que se dedican a los negocios independientes, pueden ser fabricantes, pueden ser vendedores, o pueden simplemente indicar que no tienen ninguna actividad. El hecho de que no se pueda determinar o no se pueda investigar a fondo cuál es la capacidad económica de una persona, es decir, cuánto puede reunir semanalmente o cuánto puede reunir de manera mensual, lo que se hace es fijar parámetros que nos permita la ley y las realidades y los antecedentes. Por eso es que es importante que cuando se plantea una demanda se nos dé la información de manera precisa, y por eso también es que cuando se traslada la demanda al demandado se le da la oportunidad para que él pueda proporcionar información. Se verifica cuánto otorgaba antes, cuánto es lo que dice o alega que gasta, cuánto es lo que declara que percibe, a qué actividad de comercio, qué actividad independiente se dedica, cuál es el valor del mercado. Ahí ingresa también muchas veces la experiencia que puede tener el magistrado en esos temas, o cuando tiene la inmediación o el contacto directo con las partes, entrevistar tanto a la demandante, tanto al demandado, la demandada, porque no olvidemos aquí que tanto mujeres como varones pueden ser demandados por una pensión de alimentos para sus hijos o para sus padres mismos. Entonces, estas situaciones se produce dificultades, pero el hecho que no se puede hacer no genera que la imposibilidad de fijar una pensión que se resulte adecuada de acuerdo a las circunstancias y a la particularidad que se nos ha informado, a la particularidad que se nos ha permitido investigar o averiguar de manera célere o en el tiempo adecuado o mediante los mecanismos que la ley nos permite a nosotros también para poder investigar, obtener esta información. En el caso de que nos señale y que es con un común denominador cuando se plantea la demanda, indicar que no se cuenta con trabajo, que por alguna otra manera dejó de trabajar o no trabajó o que ha adjudicado, esa situación, si bien es cierto, se puede tomar en consideración y se verifica el antecedente. Si antes trabajó siempre como un trabajador dependiente y de un momento a otro cesó en sus labores o fue cesado, se toma en cuenta cuál fue el antecedente en el tiempo para efectos que nos puedan guiar o nos puedan dar elementos para fijarla. Y también la actividad laboral o lo que nos puede indicar o lo que colaboró. Entonces, todo ello, elementos objetivos, nos permiten fijar o nos permiten establecer pues parámetros para establecer una pensión de alimentos y se haga efectivo el derecho a los alimentos y también posteriormente su cumplimiento. Una vez realizado todo este análisis, se concluye con la emisión de una resolución que se conoce con el nombre de sentencia, en la cual el juzgado fija y determina un monto de pensión, que puede ser cuestionada por cualquiera de las partes, pero una vez que ésta alcance firmeza, esta no va a cambiar y va a tener su cumplimiento desde el momento que se notificó la demanda, ya va a existir el deber de cumplir alimentos a nivel judicial. Porque la pensión o el otorgamiento de alimentos, como hemos dicho desde el inicio, siempre es un deber que se presenta de manera natural cuando hay las dificultades o cuando hay el incumplimiento o una resistencia a utilizar los mecanismos que nos permite la ley, como los hemos indicado hace un momento. Ahora, cuando se genera ya una certeza de cuánto es lo que las partes convinieron y cuánto es lo que el juzgado fijó, se procede a una etapa de ejecución. Es en esta etapa donde se presentan las mayores dificultades de acuerdo a las situaciones
que se han venido planteando. Se trate de un trabajador dependiente, en el cual fácilmente es posible obtener un descuento o una obtención de lo que se ha fijado como pensión de alimentos. Es más, en estos momentos en el cual estamos todos cumpliendo nuestro deber como ciudadanos y cuidándonos no solo a nosotros mismos, sino cuidando al prójimo, que es un acto no solamente de solidaridad, sino de un deber, no podemos salir. Sin embargo, no venimos realizando nuestras labores en nuestro lugar, en nuestro centro de trabajo, y mucho ha sucedido con nuestros compatriotas, pero ello no ha significado que ellos, los obligados, que tienen un trabajo dependiente, no sigan percibiendo remuneraciones. Si perciben remuneraciones, por ende, si se ha determinado que la empleadora sea la que pague al beneficiario o el obligado pague directamente, está vigente ello. Por los mecanismos informáticos, bancarios, pueden efectivizarse. Entonces, el hecho de que en este momento se haya generado políticas de emergencia, de salubridad, que no nos permiten movilizarnos para realizar de manera efectiva ello, no significa que la pensión de alimentos que se estableció de manera voluntaria, así como la pensión de alimentos que se fijó de manera judicializada, no se cumpla. Entonces, en ello también va la efectividad. Si estamos hablando de relaciones de dependencia, lo que se busca y lo que se está ajustando en este momento es el mecanismo de cómo efectivizar. Porque los que están, por ejemplo, inmersos en un proceso judicial o los que llegaron a un acuerdo han señalado: me depositas en una cuenta bancaria, me lo traes al domicilio y yo te otorgo el recibo correspondiente, o efectúas los pagos. Sabemos que en este momento los niños, niñas, adolescentes, los universitarios no están acudiendo a los centros de estudio, pero sí están llevando y asistiendo a sus clases de manera virtual y utilizando todos los mecanismos tecnológicos que permite. Es decir, se sigue brindando el sistema de estudio. Aquellos que tienen también el sistema privado y se está utilizando mecanismos, la pensión de alimentos o el derecho que fue asignado o establecido en una suma de dinero permanece vigente. Con lo que quiero puntualizar es que, si bien es cierto, se han suspendido determinados derechos fundamentales, para nada se ha afectado el derecho que ha sido fijado voluntariamente por las partes, ni tampoco el judicial. Esta pensión se va a seguir venciendo mes a mes. Es decir, en el mes de marzo, a partir de la quincena en que se inició todas estas medidas de emergencia, se han venido dando. En todo caso, la persona ha recibido aún su remuneración. Parte de ella, la que se fijó por los padres, en este caso en el ejemplo básico que hemos dado, o a nivel judicial, sigue y debe hacerse efectivo por el empleador. El empleador debe descontar, debe retirar y depositar en la cuenta que proporcionó en su oportunidad la demandante, o debe apartar el cheque o el mecanismo que eligieron para pagar para que esta pensión se siga pagando. Se ha hablado también en estos momentos de crisis que se viene dando apoyo a las familias que no han podido acceder a bonos que ha dado el Estado. Esto no va a reemplazar la obligación alimentaria que se ha establecido voluntariamente judicial. Son aportes que viene dando el Estado para, de alguna manera, levantar la situación que se viene generando por la imposibilidad de que personas independientes no puedan acceder. Pero la pensión de alimentos sigue vigente. Este derecho a solicitar alimentos, a percibir los alimentos, a percibir la pensión ya fijada, no se ha suspendido, no se ha limitado, no se ha extinguido. Lo que se podrá discutir en su oportunidad será, pues, la forma de pagarla, el mecanismo que podemos generar para que se pueda pagar, ya sea en partes o ni bien levantado la situación que se ha generado también ello. Ahora, hemos escuchado también que el gobierno viene dando medidas para efectos de que las personas, los trabajadores o los que han dejado de trabajar y tienen ciertos beneficios como son las CTS, por ejemplo, puedan acceder a ello. Muchas de las personas que han iniciado sus procesos de alimentos
han solicitado al momento de plantear la demanda también los embargos de las CTS. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando exista la movilización de las CTS, ya sea por las cajas o entidades financieras donde se encuentra depositado esta suma, van a tener que tener en cuenta aquellas medidas de embargo que han sido también decretadas sobre esas cantidades, porque esas van a servir o sirven para efectos de que las personas en situaciones de que pierdan o puedan disponer, también puedan estas cantidades de dinero beneficiar a aquellos que ya han adquirido o se les ha otorgado un derecho, ya sea vía judicial o en su momento vía convencional a través de las conciliaciones extrajudiciales. Entonces también por ello todos debemos estar atentos no solamente a las pautas que se nos vienen dando para evitar la propagación del coronavirus, sino también atentos a las medidas que se vienen dando, sobre todo en las personas que tienen trabajos dependientes. Se viene hablando también de una suspensión de la relación laboral que le va a permitir al trabajador disponer de ciertos beneficios y que va a reemplazar a una remuneración. También se está planteando y se ha planteado ya que el Estado va a cubrir parte de esa remuneración con sumas que oscilan entre 760 soles, que va a constituir la remuneración dentro de un periodo de tiempo que hace referencia de 90 días, 3 meses, para efectos de contribuir que la persona que tiene relación de dependiente pueda recibir ingresos. Estos ingresos que se han generado, que se van a generar cumpliendo las pautas específicas que viene dando el Estado, también pueden ser afectadas porque van a constituir la remuneración que se va a brindar al trabajador durante el tiempo en que el Estado subvencione o se coloque en la posición para otorgar este ingreso. Por eso es que debemos siempre estar atentos a los alimentistas, las representantes de los alimentistas o los alimentistas para efectos de verificar las medidas que se vienen dando y cómo ella va a contribuir y va a permitir también garantizar el ejercicio efectivo del derecho a que la pensión de alimentos llegue y sea efectiva. Mayor dificultad se va a presentar, sí, siempre, como ha sido en las personas que tienen trabajo independiente, pero estas en su oportunidad deberán ser evaluadas, como hemos indicado hace un momento, caso por caso, por cuanto no todas las realidades son iguales, como hemos indicado, porque vemos que hay actividades que sí se vienen desarrollando, sobre todo las productivas, sobre todo las que están referidas pues a la venta de alimentos o a empresas que trabajan con lo que se refiere a alimentos. Entonces, en cada situación que se viene a presentar para que esta pensión de alimentos, ya sea voluntaria, judicializada, se haga efectiva, debemos estar atentos a las circunstancias que se han presentado. Sabemos todos y todos los que están involucrados o que va a surgir porque esta situación está generando, digamos, una crisis no solamente a nivel de salud, sino también en parte a nivel económico, pero se están tomando las medidas para que todas las personas, o en la mayoría de ellas, sean dependientes, puedan tener ingresos y que esto a su vez también va a contribuir a las familias o a las alimentistas y que no se vean afectados. Y también debemos recordar aquellas medidas que en su oportunidad solicitaron para efectos de garantizar este derecho de alimentos cuando no exista un ingreso, como son los beneficios sociales o los embargos que se puedan haber realizado. Por ello, muy atentos para que esta sentencia o esta decisión voluntaria que ha sido llevada, ha sido judicializada, sea efectiva, también pueda afectar esta disponibilidad de dinero que se ha venido liberando actualmente por el decreto de urgencia que ha dado el Estado, la 033, y en estos momentos el decreto de urgencia 038, para efectos de disponer sumas de dinero que van a reemplazar o van a de alguna manera paliar los ingresos de los trabajadores dependientes y que también va a contribuir o va a tener en relación a las pensiones de alimentos que se han fijado.
En el caso de las personas independientes, como vuelvo a reiterar, se verificará caso por caso en relación a la actividad económica, el oficio o la que vendría realizando, pero se tiene que dejar en claro que el hecho de que se haya suspendido determinados derechos como el de libre tránsito, por ejemplo, no implica que este derecho, como hemos indicado al inicio, que es esencial, inherente, es decir, está en la propia persona, que garantiza derechos fundamentales a la integridad, a la vida misma, no está suspendido, no va a ser afectado. Lo que se está verificando es la forma en que ésta se tiene que efectivizar. Por ello también se han venido tomando medidas a nivel, como la utilización de la tecnología actual, que ciertas cortes tienen ustedes la posibilidad de acceder a ello. Han diseñado la presentación de demandas virtuales mediante la utilización de los formatos de los cuales ya lo hablé. Una de ellas, por ejemplo, es la Corte Superior de Ancas. Las cortes también han señalado que pueden presentarse en el caso preciso indicado medidas cautelares, es decir, que no se puede tampoco limitar, y poco a poco, dado que estas medidas nos tomó a todos de manera no sorpresiva, porque se podía venir, sino rápidamente. En estos momentos todas las instituciones y parte de ella el Poder Judicial viene implementando o adecuando de qué manera se puede permitir que estos derechos fundamentales no sean afectados. Por ello también se han establecido, no creado, se han establecido que en cada Corte Superior se designe juzgado de paz letrados que continúan atendiendo en situaciones específicas de recojo de consignaciones de alimento o aquella que sea evaluado por el juzgador, que implique pues que si bien es cierto se pueda seguir realizando un trabajo, ello no implique que la persona o el juzgador o el personal acuda todo el tiempo a los órganos jurisdiccionales, porque aquí tenemos que tener en cuenta y no perder también el punto de que cada uno de nosotros tiene que cuidarse para cuidar al otro, porque puede ser que nosotros seamos un foco de infección o el otro un foco para nosotros y pueda generar que esta situación se pueda alargar. Y como vemos, esta situación no solamente está afectando un aspecto médico, sino también económico, y que va a influir a futuro a que pueda haber muchas más necesidades o incumplimiento de las pensiones. También acabamos de ver, y eso es de conocimiento de muchas de las personas que nos vienen siguiendo seguramente, que hay una muy elevada situación de incumplimiento por parte de los obligados en general para el pago de las pensiones de alimentos. Por eso es que hace un momento hacía referencia de que, si bien es cierto, las relaciones familiares pueden haber sido quebradas, la relación de cooperación o principios de cooperación y solidaridad, la relación familiar no se puede ver quebrada, porque el cumplimiento de una pensión, el cumplimiento y la asignación del derecho pasa también por un aspecto personal, porque si bien es cierto, se nos dan todas las herramientas que nos da la ley, porque utilizamos las herramientas que nos da la ley, ya sea de denunciarlo penalmente, y que muchas veces las personas terminan en establecimientos penitenciarios o terminan siendo registrados en el registro de deudores morosos o terminan embargándose de determinados bienes. Todo esto acabaría si en verdad esa solidaridad y eso que se viene propugnando en estos momentos de querer al otro, sea más aún querer a mi hijo, querer a mi hija, querer a mi padre, querer a mi madre, querer a mi hermano. Y eso va a significar también la búsqueda del cumplimiento efectivo al margen de las medidas judiciales, porque lo que se busca es, si bien es cierto que se presenta y a nosotros como juzgadores la posibilidad de juzgar, lo que se debe buscar es motivar que las personas hoy en día que pueden estar viviendo, de repente uno al lado del otro, el padre puede vivir al lado de la familia y no esperar que un juzgado se abra en su totalidad para ir y otorgar lo que tenga de pensión de alimentos, tenga o no una sentencia de por medio. No podemos esperar que la persona, ya sea la madre o el padre, diga, esperaré pues que me despidan para no tener ingresos.
Lo que pasa es también que tiene que haber un mecanismo de búsqueda para que cada uno de nosotros pueda ser efectivo. Las dificultades son para todos, ¿sí? Pero lo que se tiene que tener en claro es que si no hay voluntad de cumplir, como muchas veces se han escuchado, y no me van a dejar mentir, muchas de las personas dicen, bueno, prefiero irme a la cárcel que pagar la pensión de alimento. ¿Y eso por qué? Porque existe y se cree que a alguien lo demanden o le piden alimentos, es un castigo, es una venganza, pero no lo es. Es el ejercicio de un derecho, es asegurar la vida y la integridad de una persona, y eso debemos y se tiene que internalizar por todos. Utilizaremos los mecanismos. Las pensiones de alimentos no se han suspendido, las pensiones de alimentos fijadas no se han extinguido, no se han eliminado, están ahí culminada, se deberá el mes de marzo, se deberá el mes de abril y esta será cumplida o esta será exigida. Pero en estos momentos que se requiere de todo, este cumplimiento se puede realizar de manera directa, dejando constancia de la forma o de las medidas que he adoptado para cumplirlo. Depositar en entidades bancarias, hacer telegiros, hacer llegar directamente para efectos de cubrir las necesidades de las que hemos hablado. Por ello, no solamente vuelvo a indicar que pasa por la exigencia y ejercitar o realizar medidas coercitivas, sino también la situación de voluntad y el cumplimiento de las obligaciones que podemos asumir voluntariamente y también aquellas obligaciones que cuando llegamos a nivel judicial las debemos cumplir. Estos son pues algunas pautas, algunos aspectos generales del derecho de alimentos que, como hemos dicho, están orientadas a cubrir las necesidades, resultan indispensables para cualquier persona, ¿sí? Y acentuado ello en personas en condición de vulnerabilidad, que van a ser niños, niñas, adolescentes, personas con condición de discapacidad y adultos mayores. Pero cualquier persona que tenga una situación de necesidad y pueda esto ser determinado, puede demandar y puede pedir alimentos y se puede fijar voluntariamente. Es una obligación alimentaria, extrajudicial o judicialmente, y la efectividad se realizará extrajudicialmente y judicialmente mediante los mecanismos que establece la ley. Espero que los alcances que se le haya dado puedan servir y presta también a responder algunas preguntas o las preguntas que se puedan hacer llegar por el intermedio de los comentarios, tal como se fue indicado al inicio de esta conferencia. A ver, tenemos aquí algunas. Aquí nos vienen a preguntar, por ejemplo, lo que hacía referencia a que llegaron a acuerdos. Por ejemplo, Magali Cervantes nos pregunta que precisamente inició su proceso de demanda, iniciado la cuarentena, y ella quedó antes seguramente de la calificación. Lo que se ha devengado, si por ejemplo yo inicié el proceso de conciliación en enero, desde el momento que yo determiné desde cuándo regía la pensión, enero, febrero, marzo, abril, eso se considerará en su oportunidad de vengados, que esto generó ya una pensión, porque como lo indicamos hace un momento, el acta va a recoger ya un derecho reconocido en la determinación de la pensión de alimentos. Como hicimos referencia también hace un momento, todas aquellas familias que se puedan haber formado, ya sea por relaciones conyugales o por relaciones convivenciales, generan el derecho de una pensión de alimentos. Es decir, los convivientes también tienen los derechos a ser asistidos por alimentos. Hay que tener en cuenta que el hecho de yo tener la calidad de cónyuge o la calidad de conviviente, o sea, esa calidad
inmediatamente no me da derecho a percibir alimentos. Lo que se evalúa, además de una situación, de una relación familiar, es una situación de necesidad. Cuando yo soy menor de edad, perdón, cuando soy niño o niña adolescente, se presume por ley las necesidades de los conceptos señalados. Cuando yo soy un adulto y no presento ninguna situación especial, entonces yo tendré que determinar, así sea cónyuge o sea conviviente, yo le tendré que determinar cuál es mi situación de necesidad, qué necesidad es la que yo tengo para que una persona me asista. Y esta situación de necesidad no significa que yo pueda estar en una condición de indigente o que no tenga ningún tipo de ingreso. Lo que tiene que determinarse es en relación a la vida que llevaba, a lo que compartía, porque muchas veces, ¿qué sucede? Y eso es parte de un aspecto también cultural, que muchas veces se formó la familia y ¿quién quedó en casa? La mujer, a cuidar a los hijos o a cuidar simplemente el hogar, porque alguien decidió que no pudiera o no debería salir. ¿Qué genera eso? Sacar a una persona del mercado laboral y reincorporarse por muchos años, a veces es difícil. Entonces, no es que yo no tenga, por decirlo una expresión, un sol en el bolsillo. Lo que yo puedo tener algo. Lo que pasa es que eso no me va a permitir cubrir las necesidades básicas necesarias. Entonces, tengo una situación de necesidad, entonces yo puedo plantear, puedo solicitar y puedo ser beneficiada, ojo, utilizando el término de beneficio en el sentido de que puede ser amparada mi demanda con una pensión de alimento considerando la necesidad que yo he determinado o he sustentado o he acreditado. Es decir, el solo hecho de ser cónyuge, el solo hecho de ser conviviente, no me genera automáticamente que se me asigne una pensión de alimento, que tenga el derecho de ser asistida, pero sujeto a determinadas valoraciones o, como lo indicamos hace un momento, circunstancias particulares que se van a generar en la relación familiar. A ver, nos preguntas también respecto a las medidas cautelares. Las medidas cautelares que se pueden dar, como hemos indicado, es un derecho esencial, fundamental, que no debe esperar. Yo puedo presentar mi demanda e inmediatamente presentar una medida anticipada de cumplimiento de la sentencia, lo que va a ser la futura sentencia. Incluso de oficio, el juzgador, una vez efectuada la notificación al aplazamiento, puede fijar una pensión anticipada, la medida cautelar. Como la medida cautelar se fija de manera, digamos, sin conocimiento de la contraparte, o sea, me la presenta, el juez evalúa y determina qué criterios se van a considerar para fijar una pensión provisional, mientras se fije una pensión definitiva a nivel judicial. Una vez notificada al demandado, cuando éste toma conocimiento, le asiste un derecho de oponerse a la misma. ¿Qué se analiza? Se analiza si efectivamente no existen o no se daban los requisitos para efecto de concederse la misma. No es que porque la persona se opone, porque ese es el término que se da, la oposición, o sea, cuestiona la medida cautelar, esta tenga que ser amparada, ¿no? Entonces, es un ejercicio del derecho. Así como las partes pueden ejercer el derecho de pedir que se ejecute anticipadamente la sentencia, la contraparte tiene el derecho de pedir que no se le ejecute esta. Va a explicar las razones y los motivos y el juez evaluará y determina si ratifica su medida cautelar dada o si la modifica o si la levanta. En la experiencia que en mi caso tengo como juez de paz letrado, es muy difícil levantar una medida de asignación anticipada, porque en la mayoría de veces el fundamento neutral que utilizan es que viene cumpliendo la pensión. Y como hemos indicado al inicio de la exposición, pueden vivir juntos. Puede dar de repente hoy día di 5, mañana di 10, mañana di 14, mañana di 20. O sea, existe un desorden. Lo que se busca también con una pretensión de fijar pensión de alimentos es establecer un orden. ¿Cuánto corresponde para cubrir de tu parte las necesidades mías o las necesidades de nuestros niños o niñas? ¿No? Establece un orden. ¿Cuándo me lo vas a dar? ¿Cuál es el mecanismo que utilizamos? Entonces, generamos un
orden también. Entonces entendamos eso, porque ese ejercicio de derecho, y como vuelvo a repetir, no es una venganza, no es una denuncia, no es una maldad, es ejercicio del derecho, y a lo que todos queremos son nuestros hijos, tanto del papá como de la mamá. Entonces los dos tenemos que contribuir en ello. Preguntan también lo que hacía referencia en relación al retiro de las AFP. Así como se mencionó hace un momento que se faculta la posibilidad de otorgar medidas cautelares de ejecutar anticipada, generalmente o muchas veces se pide la afectación de la CTF o la compensación de tiempo de servicio, pero no se ejecuta de inmediato. ¿Por qué? Porque son sumas dinerarias que solo se van a entregar al trabajador en circunstancias especiales. En este caso se ha autorizado por ley el retiro de ciertos porcentajes o de ciertas cantidades en ciertos momentos acreditados determinados. Si existió o existe una medida cautelar que determina que se afectará a la AFP en un porcentaje, por decirlo, del 40%, entonces del fondo que exista del 40% de la CTF, un 40% del fondo de la AFP estará embargado. Estará embargado para efectivizarse o retenerse en la oportunidad que esta medida se efectivice o haya sido conseguida. Que se puede solicitar, por supuesto. Estas medidas cautelares se pueden solicitar incluso en etapa de ejecución de sentencia. No solamente este concepto, sino de cualquier ingreso o cualquier bien o cualquier bien inmueble que pueda tener una persona, que va a servir para cumplir o satisfacer pensiones alimenticias o devengadas o futuras que estén por devengarse. También hacen las preguntas en la referencia a las empleadoras. Como hemos indicado, las empleadoras, cuando ha recibido la orden del juzgado de retener los porcentajes que se fijaron, porcentajes o sumas que se fijaron por pensión de alimentos, lo que hace la obligación de la empresa es retener, es decir, fija los montos que va a otorgar a su trabajador y también fija el monto que va a retener para otorgarlo, ya sea en cheque de manera directa o en la cuenta personal de la demandada. Y como hemos indicado también, el Estado en estos momentos viene dando políticas o medidas para efectos de cubrir en determinados casos, cuando el trabajador no cumpla o no tenga la CTS, otorgar beneficios que van a reemplazar la remuneración. Esas que van a ser entregadas, es posible afectarlas porque van a reemplazar los ingresos que tiene el trabajador. Y lo que se ha ordenado por sentencia judicial es la retención de aquel ingreso que pueda percibir o pueda recibir una persona en relación a la relación laboral existente. Otro punto también que se mencionó como parte del concepto de los alimentos es la salud. También se está garantizando que cuando una persona tiene trabajo dependiente, existe el seguro de salud, se viene garantizando también que este servicio no se va a recortar por un periodo que dure la emergencia y que no pueda ser cubierta por la empleadora, va a ser cubierta también por el Estado, y esta va a ser también de utilidad, mucha utilidad a todas las personas que gozan no solamente de los beneficios, sino también a todas las personas en general. Bueno, estas son algunas de las preguntas que han formulado las personas que han venido siguiendo esta conferencia, que espero le haya servido de algunos alcances, y siendo a otras similares, ¿no? Preguntan también sobre la prórroga del pago, si es posible la prórroga del pago de los montos de alimentos. Como le hacía referencia hace un momento, la pensión de alimento está sujeta o contenida en un título que se conoce como título de ejecución una vez ejecutada vía judicial o la sentencia. Estas no se suspenden, estas no han sido extinguidas, las pensiones han seguido corriendo. Se analizará en su oportunidad, en el caso que haya existido incumplimiento, la particularidad del caso y la posibilidad de fraccionar o de pagar todas las cantidades de acuerdo a la determinación que se haga en cada caso en concreto y conociendo la realidad particular de que se informe, porque puede ser que sea una persona independiente, pero ha continuado trabajando en la labor independiente que ha realizado y ha obtenido ingresos. Entonces, eso estará en relación en cada una de las particularidades, porque nuevamente repetimos, si bien es cierto, pueden ser
niños, niñas, adolescentes, pueden ser adultos, pueden ser cónyuges, pueden ser obligados, pueden todos trabajar en transportes, pueden ser todos en trabajos dependientes, pero cada situación tiene su propia particularidad y esa particularidad es la que siempre se observa en cada caso en concreto. Si no hay otro tipo de preguntas, agradecida por la atención prestada y espero haberles dado algunos alcances que les puedan servir en el día a día en este tema relacionado al ejercicio y a la búsqueda de la efectividad del derecho de los alimentos. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Sara Gaspar Pacheco, integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, y les recordamos a todos ustedes que el día de mañana también tenemos una conferencia a las 4 de la tarde. Estén atentos a nuestras redes que les vamos a publicar toda la información acerca de esta conferencia. Muchas gracias con todos y que tengan buenas tardes.